Buenos días. Ánimo. Bueno, pues hoy 8 de marzo se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres. En México se ha venido avanzando mucho porque hay un movimiento en favor de los derechos de las mujeres y las mujeres han venido abriendo paso tanto en las luchas cotidianas que tienen que ver con su trabajo, en sus familias, en el papel que desempeñan en sus pueblos, como también las mujeres que actúan en el servicio público. Me da muchísimo gusto, por ejemplo, poder decir que de 25 millones de personas beneficiadas con los programas de bienestar, 25 millones, 13 millones son mujeres. En las becas, que son alrededor de 11 millones, la mayoría mujeres. En la pensión a adultos mayores, la mayoría mujeres. Hasta en trabajos que antes solo eran de hombres, en lo predominante, aunque siempre ha trabajado el hombre y la mujer y la familia en la agricultura, ahora ya cada vez más mujeres en Sembrando Vida, en Producción para el Bienestar, pero en general más mujeres participando. En el gobierno que represento, más mujeres en los cargos decisivos. Acabo de terminar el fin de semana de visitar 24 estados y me reuní con servidores de la nación. 70% mujeres. Estamos hablando de los más importantes servidores públicos. Desde luego, arriba hay secretarias del gabinete, pero abajo, los que recogen los sentimientos de la gente, los que atienden al pueblo, sobre todo a los pobres, la mayoría mujeres. No hay que olvidar el que nosotros le damos importancia al trabajo de escritorio, pero mucho más importancia se le da al trabajo del territorio, es decir, el trabajo que se hace casa por casa, el que se hace en las calles, en las comunidades, en los pueblos, en los ejidos, en las rancherías, en las colonias, en las unidades habitacionales, en los barrios. La transformación que estamos llevando a cabo se da de abajo hacia arriba y con la gente. Y en especial el motor de este cambio son las mujeres. Por eso, felicidades a las mujeres. Hoy van a haber reuniones. Nos vamos a encontrar aquí con mujeres en el patio central del Palacio. Vamos a tener una reunión con mujeres y también van a haber movilizaciones de protestas ejerciendo el derecho que tenemos todos de manifestarnos. Solo recomendar que se actúe de manera pacífica, sin violencia, pero está garantizado en todo el país el derecho de manifestación. Pues muy bien, hoy miércoles corresponde el quién es quién en las mentiras que ya son notoriamente predominantes en los medios de información convencionales, tanto de México como del extranjero, los periódicos más influyentes del mundo. Que realmente los medios de información en general, en vez de estar al servicio de los pueblos, están al servicio de los grupos de intereses creados, del poder económico y del poder político. En vez de estar lo más cerca posible del pueblo o de los pueblos del mundo y lo más distante que se pueda del poder económico o político, es lo contrario. Son apéndices de las oligarquías, los medios de información. Juegan el papel de alcahuetes, sirven para legitimar saqueos de recursos naturales, el enriquecimiento insultante de unos cuantos a costa del sufrimiento de miles de millones de seres humanos. Desde luego, hay excepciones honrosas, pero no es la regla, es la excepción. Eso es parte de la decadencia que se padece en el mundo. Se necesita emprender una transformación mundial donde se ponga en el centro al ser humano, donde no predomine, no reine, no impere
el dinero, lo material. Pero bueno, afortunadamente están las redes sociales, que en los últimos tiempos surgieron como una bendición, con todos sus defectos, con todas las manipulaciones que también se dan de manejo de bots, son más abiertas y cualquier ciudadano puede manifestarse. Si tiene un teléfono, puede en el internet subir cualquier mensaje. Eso no existía. Era nada más el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, y el Financial Times, y el Excelsior, y el Universal, y Televisa, y Azteca, y la W, y Radio Fórmula, y ya. Ahora no, las redes y la mañanera. ¿Qué cosa fuera la situación informativa en México si no existiera la mañanera? Por ejemplo, ahora les vamos a dar a conocer, antes de que venga el quién es quién, las mentiras, el fideicomiso que tiene el Poder Judicial, porque esto no lo sabe la gente. Tienen un fideicomiso, un guardadito de 20,000 millones de pesos. Y lo vamos a dar a conocer porque hoy le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos para que sepamos y qué uso le han dado a ese fideicomiso o a esos fideicomisos y para qué es ese dinero. Saber cuánto es, cómo lo han gastado y cuáles son las partidas principales, porque no se sabe nada. Este del Poder Judicial es público, nada más que mucha gente no lo sabía. Pero el de el INE, enigma. Entonces lo vamos a solicitar para darlo a conocer aquí, porque ahora que está debatiéndose lo de la ley electoral, se piensa que es que se daña la democracia. Hasta los conservadores de derecha en Estados Unidos, también periodistas del Wall Street Journal, hablando de que es un atentado a la democracia, igual que Krause aquí, cuando de lo que se trata es de que no ganen tanto, que no vivan con tantos privilegios los altos funcionarios del INE. Eso es todo. Esto es 20,516,842 millones de pesos. 20,000. Para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 18, la presidencia de la República manejaba un presupuesto de 3,600 millones. El año pasado ejercimos 550 en la presidencia de la República. Pero estos son 20,000. Estamos hablando de 40 veces más. Compensaciones o pensiones complementarias para MC, debe ser ministros. Ojalá y nos detalle el Poder Judicial, nos informen. 789 millones. Esto es Suprema Corte de Justicia, que tiene de los 20,000, tiene 6,000 en este fideicomiso. Pensiones complementarias para MM y PO, ahí sí me rindo, me doy por vencido, ahí sí ya no lo entiendo. Plan de pensiones médicas, eso sí lo entiendo. Este es el pago por atención médica privada. 137 millones. Manejo de producto de la venta de publicaciones y otros proyectos, 357 millones. Remanentes presupuestales, o sea, todo lo que les sobra va para el fideicomiso, no se devuelve a la hacienda pública. 1,311. Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, 688 millones. Adelante. Este es el Consejo de la Judicatura. Es que está lo de los 6,000 es Suprema Corte. Esta es la Judicatura. También pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, 4,504 millones. Fideicomiso para el mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces. A ver, fideicomiso para el mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces, 68,596,000 pesos. Fideicomiso de apoyo médico, complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, porque ya vimos que tienen ellos, aparte eso, 66 millones de pesos. Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, 4,197 millones de pesos. Fondo de apoyo a la Administración de Justicia, Fondo de apoyo a la Administración de Justicia, 5,564 millones de pesos. Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven en las acciones colectivas difusas. Ahí es muy poquito, creo que 1,000 pesos. Pero el Consejo de la Judicatura tiene 14,000
en total. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral. Ahí donde van a ordenar que se restituya a don Porfirito. Fideicomiso, Fondo Mixto de Cooperación Técnica Científica, México-España. Tómalo. Nada. Fideicomiso, apoyo médico, ahí sí, complementario, y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 15.133.000. Eso es todo. El Poder Judicial de la Federación, fideicomiso, 15 millones. Consejo de la Judicatura, 14.402. Suprema Corte de Justicia, la primera, 6.000. Total, 20.516. Así queremos conocer los fideicomisos del INE. Muy bien. Ahora sí, ¿quién es quién? Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 8 de marzo. Es un gusto estar aquí hoy especialmente por las mujeres que lucharon porque otras mujeres ocupáramos estos espacios. Pero pues vamos a empezar con las noticias falsas. La primera, falso que la reforma electoral propiciará un narcoestado. Como parte de la desinformación, The Wall Street Journal, diario estadounidense que ha destacado la marcha en defensa del INE, publicó un artículo en el que se afirma que con la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se debilita al INE y con ello se daría paso a un narcoestado. Pero todo lo que se afirma en este texto, por supuesto que es falso. La periodista May Anastasia O'Grady advirtió en The Wall Street Journal que la reforma electoral debilita al Instituto Nacional Electoral, lo que podría traducirse en inseguridad en las próximas elecciones, ya que el narcotráfico podría aprovecharse y aumentar el robo de urnas, amenazas y asesinatos contra candidatos que no comulgan con sus planes. Ella también dice, ahora que quiere acabar con el organismo de control electoral, que puede ser una de las últimas líneas de defensa contra un narcoestado. ¿Qué creen? Curiosamente, este texto se apoya en un informe elaborado por el PRI, el PAN y el PRD, donde reporta presuntos actos de terrorismo realizados por los cárteles. Sin embargo, el escenario pintado por el medio estadounidense forma parte de las noticias falsas que circulan para atacar al presidente López Obrador. Al pueblo de México le reiteramos: la reforma electoral se limita a modificar la estructura del INE, pero no afecta su funcionalidad ni limita el cumplimiento de sus tareas. Se busca disminuir los costos de las elecciones, que por cierto son unas de las más caras del mundo. Se eliminan duplicidades en puestos, pero no van a desaparecer las funciones ni las facultades del Instituto Nacional Electoral, por lo que el órgano seguirá fungiendo como árbitro electoral y las elecciones operarán con normalidad. Incluso el PREP funcionará mejor y el conteo de votos definitivo llevará menos tiempo. También es falso que el Plan B debilita al INE y se abran las puertas al narco. Lo que sí es nota es que ese influyente periódico estadounidense, The Wall Street Journal, difunda noticias falsas sobre las políticas del gobierno mexicano. Y si creían que era la única de The Wall Street Journal, pues no, hay otra. El exfiscal sugiere que Estados Unidos intervenga a México contra los cárteles. Y ya sabemos, los periodistas mexicanos le hicieron segunda. Tras las posturas intervencionistas del exfiscal de Estados Unidos, William Barr, que publicó un artículo en el diario The Wall Street Journal en que acusa falsamente al gobierno mexicano de proteger a cárteles mexicanos y respaldó la iniciativa de considerar terroristas a dichos cárteles, así como permitir que las Fuerzas Armadas estadounidenses combatan a los cárteles en otros países. Esta
postura fue retomada en redes sociales por la prensa estadounidense, pero no solamente por ellos. También quienes festinaron lo dicho por Barr fueron Mario Olevario Turcot, Joaquín López Dóriga, pero fíjense, la mención honorífica se la lleva María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, asociación que, recordemos, recibía financiamiento millonario directo, casi de la mano, de Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos, cuando estaba al frente de la seguridad pública de nuestro país. Pues bien, Morera, quien en pantalla vemos muy cómodamente posando con García Luna, repetimos, preso en Estados Unidos, a la que también vemos muy contentita y es a la muy cuestionada Isabel Miranda de Wallace. En fin, queremos mostrarle cómo en una entrevista Morera defendió a sus jefes. Vamos a ver esto. Esta política de abrazos que tiene el presidente Calderón, que tiene el presidente López Obrador, que bien decía William Barr en su artículo que el único que realmente luchó contra las bandas criminales era Calderón. Y López Obrador dice, ¿cómo puedes decir eso si García Luna era de ellos, era de los narcos? Pues sí, lo que pasa es que yo no hago sentencias, ¿no? Desde mi punto de vista, el tema de García Luna también es extraño porque no vimos ninguna evidencia, ¿no? Vimos muchos testimoniales que allá se toman en cuenta en este tipo de juicios, pero no vimos ninguna evidencia. Bueno, el pasado 6 de marzo, María Elena Morera fue entrevistada por Carlos Loret de Mola en Latinos. Sus declaraciones no tienen desperdicio. Duda de la culpabilidad de García Luna y cuestiona la inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Pero como ya vimos, defendió al ex fiscal Barr y su política intervencionista y criticó al gobierno de la Cuarta Transformación. Vamos a ver otro corte. ¿Tú crees que García Luna es inocente? Mira, yo no puedo saber si es inocente o culpable. Lo que sí me parece extraño es que si las agencias de Estados Unidos, con los millones de dólares que tienen las agencias de inteligencia, la DEA, la CIA, el FBI, no lo supieran, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No lo sabían o en realidad no había nada, ¿no? O si sí lo sabían, ¿por qué no hicieron algo? Aquí no para. En una más de la Sinrazón, durante la entrevista, dice que México es un país corrupto y que aunque la Policía Federal estaba coludida, no debió desaparecer. Y ahí le echa la culpa a la ciudadanía de la corrupción cuando remata diciendo que la policía es una imagen del pueblo al que sirve. Porque yo algo que le debo reconocer, y siempre se lo reconozco a García Luna a pesar de las diferencias que tuvimos, fue que siempre atendió a las víctimas de secuestro y que construyó la Policía Federal. Y cuando yo me metí en esto precisamente por el secuestro de mi esposo, que la agencia federal fue quien lo rescató, García Luna al frente de la García Luna al frente de la AFI, mi hijo me decía, mamá, ¿tú vas a ir a gritar a las calles? Y yo, cuando termine mi carrera, me voy a meter a trabajar de policía. Porque desde adentro se hacen las cosas. Después se dio cuenta que no se hacen desde adentro y se salió. ¿No se terminó por podrir la Policía Federal? No, yo creo que no se terminó por podrir. O sea, ¿no debieron haberla desmantelado? No debieron de haberla desmantelado, desde luego. Mira, yo creo, Carlos, que como todas las instituciones en México, tenemos un gran problema de corrupción. Sin embargo, eso no significa que la Policía Federal fuera toda corrupta, ¿no? La policía al final es una imagen del pueblo al que sirve. Hasta aquí lo dejamos. Haga usted sus propias conclusiones. Vamos con la siguiente. Diario Reforma y periodistas conservadores mienten de nuevo sobre libros de texto y la iniciativa privada. El 4 de marzo, el periódico Reforma publicó a 8 columnas en portada una nota de contenido engañoso sobre los libros de texto de educación básica. El título lo dice todo. Pretenden sacar a iniciativa privada de educación. Esta afirmación que hace el diario Reforma
es falsa. Y les decimos por qué. La Secretaría de Educación Pública aclaró a través de la Dirección General de Materiales Educativos y de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley General de Educación, le corresponde a la SEP de manera exclusiva elaborar, editar, mantener actualizados, así como autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria, y fijar los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica. Los libros de texto que no son elaborados por la Secretaría de Educación Pública deberán ser autorizados por la instancia educativa correspondiente. Esto no es de esta administración, está establecido en la Carta Magna. Reforma miente. No es verdad tampoco que la iniciativa privada no puede editar libros de texto siempre y cuando cuente con la autorización de la autoridad educativa. Reforma tergiversa la información para generar una percepción de que este gobierno rechaza la inversión de los privados. Pero el diario Reforma no fue el único que diseminó esta falsedad. Pablo Girard escribió en el periódico El Financiero una columna con un título de terror. Terminarán quemando libros, dice, con el mismo argumento falso de dejar afuera la iniciativa privada de la producción de libros de texto, con aquel discurso desgastado de que este gobierno quiere controlar la mente de los mexicanos a través de la ideología, que los profesores recibirán adoctrinamiento marxista por mandato oficial para controlarlos, lo cual sabemos que es absolutamente falso. Y si creen que paró ahí, pues no, Reforma no tiene llenadera, y entonces el 5 de marzo también publicó en portada una nota titulada "Cubre iniciativa privada de eficiencias educativas". Pero veamos lo que argumenta, pues muestra los avances de la política privatizadora de la educación en el periodo neoliberal. El resultado está a la vista: 28% de la educación superior y 50% del posgrado es manejada por el sector privado, mientras los gobiernos neoliberales disminuyeron los recursos destinados a la educación. Ahora, con la nueva política educativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentó el presupuesto educativo y se ha dispuesto un mecanismo para que todo aquel que quiera acceder a la educación pueda hacerlo. Un ejemplo de ello son las universidades Benito Juárez y también las becas para estudiantes. Que nadie tenga que abandonar la escuela por falta de recursos económicos. La educación en esta administración ahora es un derecho y no un privilegio. Pues hasta aquí, Reforma. Pero vamos a otra cosa que acaba de mencionar el presidente y que vamos a puntualizar: 5 mentiras sobre la reforma electoral. Esta reforma, aprobada por el Congreso de la Unión, hemos visto la campaña de desinformación y mentiras en medios de comunicación, redes sociales y por todos los medios que puede la oposición. Pero no solamente por ellos, también por la autoridad electoral, como los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. El gobierno, vamos a aclarar, no controlará al INE, que seguirá gozando de autonomía. Tampoco mutila al instituto, que seguirá cumpliendo con sus funciones. Vamos a estas mentiras y las vamos a responder. Primero dijeron que la estructura del INE está en riesgo si se desaparecen las juntas locales y distritales. Esto es una mentira, pues la reforma establece que el INE mantiene sus 32 órganos locales y sus 300 órganos distritales. 2. Que los datos personales se ponen en riesgo al mover los módulos de atención ciudadana a oficinas públicas de gobierno. Esto también es falso.
puesto que los módulos seguirán operando como hasta ahora y solo se abre la posibilidad de que, si así lo dice el INE, para ahorrar en rentas, se puedan pedir inmuebles de dominio público. 3. Serán despedidos 8,000 trabajadores y 85% del servicio profesional nacional. Esto también es una mentira. En la reforma se sugiere que para optimizar recursos se eliminen duplicidades y se reduzca de 5 a 3 las vocalías nacionales y de 5 a 1 las vocalías locales. El INE reasignará su puesto al personal de acuerdo a sus necesidades. Al final solo se les recortarán 8% de los puestos, los que están duplicados. 4. El gobierno meterá mano al padrón electoral sobre el voto en el exterior. Esto también es una mentira. La Secretaría de Relaciones Exteriores solo tendrá la facultad de revisar pasaportes y documentos para votar y no controlará la lista nominal ni ningún padrón electoral. Y 5. Desaparece el programa de resultados electorales preliminares. El programa no va a desaparecer y funcionará con normalidad. Solo se sumarán trabajos para verificar el cómputo de votos y el PREP para un conteo más certero. Además, el conteo oficial de votos terminará a unas horas de terminada la jornada electoral. Por todo ello, son mentiras las publicadas por la oposición y por los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Aquí les acabamos de dejar 5 ejemplos, pero las mentiras siguen, la campaña de desinformación continúa. Por último, les vamos a mostrar un video de Infodemia sobre las noticias falsas diseminadas por el caso de 4 estadounidenses privados de su libertad, en donde lamentablemente 2 perdieron la vida. Vamos a verlo. La noticia del secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y el homicidio de 2 de ellos reactivó en redes sociales una campaña de desinformación con 3 ejes falsos. 1. Falso que el gobernador Américo Villarreal y Morena fueron financiados por el Cártel del Noroeste. Felipe Calderón publicó en su cuenta de Twitter una columna periodística en la que se afirma que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el partido Morena recibieron financiamiento de grupos criminales. Sin embargo, esta columna tomó como base principal de su información cables diplomáticos de agencias de Estados Unidos falsos, publicados en el también falso sitio web Dallas Chronicle, creado únicamente con ese propósito. Los cables fueron desmentidos por el propio embajador estadounidense Ken Salazar en septiembre de 2022. 2. Falso que los ciudadanos estadounidenses fueron confundidos con narcotraficantes. En redes sociales circularon noticias falsas sobre el secuestro de los ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, algunas aseguraban que habían sido confundidos con narcotraficantes haitianos o que se trataba de migrantes de esa nacionalidad. Incluso se aseguró que habrían sido utilizados como blancos de tiro por el crimen organizado. 3. Falso que el gobierno de México solo actúa contra grupos criminales por presión de Estados Unidos. El operativo para encontrar a los ciudadanos estadounidenses fue conformado por instituciones mexicanas como la Guardia Nacional y las Secretarías de Seguridad y de la Defensa Nacional. El gobierno de México ha insistido en no permitir la injerencia del gobierno estadounidense en asuntos nacionales. Infodemia. Hasta aquí la sección, pero si me permiten, en el marco del Día Internacional de la Mujer, me gustaría expresar que es un honor pertenecer y colaborar con el gobierno más humanista y con perspectiva de género que ha tenido este país, México, y una prueba de ello es que por primera vez en la historia esta administración tiene un gabinete paritario. La lucha sigue. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien. Gracias, Elizabeth. Quedaron pendientes 3 compañeras.
Y empezamos. Verónica Villalbazo, Norma Ramírez y Janet Galindo. Así es, ¿verdad? Las tres, ¿de acuerdo? Gracias, presidente. Buenos días. Soy Verónica Villalbazo, Frida Guerrera. Y agradezco la voz. Antes de pasar al tema que regularmente me trae, presidente, hay una persona que creía mucho en usted. Es más, hoy le digo que su esposa sigue creyendo mucho en usted. Pero hay alguien que está evitando que se esclarezca la muerte de Mijis. En la carpeta donde dan la versión del accidente, se ve su cuerpo amarrado al asiento. Hay evidencia de rastros de gasolina en la carretera, probablemente de la que rociaron para prenderle fuego. 15 días después del supuesto accidente en Nuevo Laredo, hay evidencia de sobra para saber que lo mataron. No sabemos los motivos por los cuales la Fiscalía de Tamaulipas está tomando la decisión de sostener que se trató de un accidente. Sabemos que no fue un accidente. 15 días después de el accidente, estando precisamente en la oficina de la secretaria, el celular del Mijis se activó. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Le pediría a la Fiscalía o al gobernador que esclarezcan el caso? ¿Haría algo para quitarle el caso al fiscal del Estado? ¿Algún mensaje para Miriam, la esposa del Mijis? Bueno, que aun cuando ya se han hecho investigaciones sobre este lamentable fallecimiento, muerte de nuestro amigo, vamos a continuar investigando si es necesario. No se tiene por qué dar carpetazo a ningún asunto si existe duda, si hay datos, pruebas. Entonces le voy a pedir aquí a Rosa Isel que atienda a la compañera de mí, que la reciba y a ver qué podemos hacer. ¿Sí? Gracias, presidente. De hecho, hay comunicación con la secretaria, con la gente de la secretaria. Sabemos que ellos podrían ayudarnos a hacer más. Lamentablemente, pues no se puede hacer mucho con el fiscal que se tiene en ese estado. Un fiscal completamente ligado a García Luna, gente en la que nunca ha concluido un caso. Un fiscal donde regularmente los enemigos del fiscal, o en aquel entonces del exgobernador, morían en accidentes. O sea, es constante, una constante en el estado de Tamaulipas, y sabemos que la secretaria está haciendo mucho, que la gente de la secretaria estaba haciendo mucho referente a este tema, pero ¿qué pasa con la fiscalía? De hecho, el viernes fuimos a la representación acompañando a la esposa de Mijis, a la representación del estado de Tamaulipas en la Ciudad de México para entregar una carta al gobernador para solicitar también su apoyo. Ya la recibió el secretario de gobierno, ya la recibió el fiscal, y pues esperamos nada más que eso empuje un poco más para que este fiscal corrupto pueda hacer de verdad algo antes de irse, y si no, pues que se vaya antes, que renuncie y que se permita que de verdad se llegue a la verdad en torno al tema de Pedro. Sí. Gracias. Y bueno, presidente, en febrero del 2020, que vine aquella vez y levantamos la voz por el tema de los feminicidios, de la violencia de género, no lo hicimos más que con el afán de que este tema se vea como lo que es un tema de emergencia nacional. En junio del 2020 usted se comprometió a llevar a cabo el informe de género desde este espacio. Tan es así que en julio del mismo año se llevó a cabo uno de los informes más completos con InMujeres, DIF Nacional, Comisión de Desaparecidos, CONADIM, Guardia Nacional, encabezadas por la exsecretaria de Gobernación. El insistir en el tema es porque debemos conocer las políticas públicas, un tema que creemos le daría mucho más visión e impacto al importante trabajo que las secretarias están realizando. Hace poco se dieron a conocer 2 campañas, una por parte de InMujeres, otra por parte de la Secretaría de la Cultura, que la gente no conoce. La intención de que este informe se dé aquí no es porque sea un capricho personal, es porque creo que usted lo ha dicho muchas veces, es donde más se dan las noticias. Lo que se dice aquí todo el tiempo se está viendo en todo el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué la resistencia a que ese informe se dé desde este espacio, presidente? ¿Por qué no les ayudamos también a las secretarias a que todo ese esfuerzo que ellas están haciendo se vea aquí y no que se quede en segundo plano, y que precisamente como las notas salen de acá,
pues aunque ellas den su informe en la Secretaría de Gobernación, no se vislumbra. ¿Por qué no? Es que se informa como nunca, cada 15 días, aquí. Sí, Y cada mes se dan datos sobre feminicidios y sobre lo que se está haciendo, detenciones, todo. ¿Por qué no lo explicas? O sea, a ver. Con su permiso, señor presidente, efectivamente hemos estado durante todo este tiempo informando sobre las acciones que se hacen en atención a la violencia contra las mujeres y las niñas. Lo hacemos no solamente por una instrucción, sino también por la convicción de que lo que se hace en esta materia es trascendental y es un ejemplo para que no se sigan cometiendo delitos contra las mujeres. Entonces lo estamos haciendo aquí también, no solamente de parte de la secretaria, sino también el subsecretario informa sobre las acciones que se hacen por parte de la Secretaría y de las fiscalías de todo el país. Y también, por una instrucción del señor presidente, vamos cada mes a Gobernación, depende a quién le toca, invitamos a compañeras y pues la verdad es que le dedicamos 2 horas y media a tratar el tema y que no sea solamente de la Secretaría, sino que estén otras fiscales y pues eso sí, lo hacemos ya con acuerdos, como el Estado de México, Chiapas, otras compañeras de los institutos de mujeres que han venido, porque no les quepa duda, en la agenda del gobierno federal está la atención de la violencia contra las mujeres. Y aquí hemos estado también presentando la gráfica de cómo han estado bajando los feminicidios, de cómo se está trabajando y que a usted le consta que hay un equipo de trabajo que no solamente, insisto, es de la Secretaría, sino muchas mujeres que están comprometidas en las mesas de construcción de paz y seguridad en los estados, en los municipios, precisamente pendientes de que haya un respeto a los derechos de las mujeres. Y no solamente hablo en materia de seguridad, sino en muchos otros derechos, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, pero sobre todo que tengamos, como así se ha marcado, esta parte que se refiere a la igualdad entre un hombre y una mujer, que seamos consideradas iguales, porque pues a veces en algunos aspectos esto no se da. En el trabajo a veces gana más una un hombre que una mujer haciendo el mismo trabajo. Entonces no solamente vemos ahí la parte de lo que corresponde a la atención de la violencia contra las mujeres, sino también otro tipo de derechos. Y vamos a seguir con las mujeres mexicanas hablando siempre sobre los temas que tienen que ver con el derecho, con los derechos de las mujeres. Y pues vamos a seguir insistiendo en todas las tareas que se hacen y que lo hacemos en conjunto con muchas mujeres y lo hacemos cada día con más sistematización, también con mayores resultados. ¿Cuántos feminicidas se detienen a diario y cuántas personas que tienen otro tipo de delitos? También hay que decirlo, se tratan. Y bueno, esto no ocurría antes. Esto no estaba antes así considerado y con tanta transparencia. Nosotros no eludimos la parte de la información, sobre todo de lo que usted así ha solicitado, y hemos estado trabajando también con usted y con CONAVI, con INMUJERES, con todas las compañeras para atender no solamente, vamos a decir, los casos que usted pide aclaración, sino muchos otros casos. Y lo hacemos con mucho gusto y con mucha convicción de que podemos avanzar en esta parte
parte, digamos, del respeto a los derechos de las mujeres. Gracias, secretaria. En el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos habla precisamente de estas cifras. No se da detalles de edades y dista mucho de la documentación diaria que nosotros hemos venido realizando desde el 2016. Hemos sacado, le compartí a la secretaria mi columna, que es muy amplia, del recuento del 2022 que nosotros llevamos a cabo. Voy a permitir, si usted me lo permite, dejarle la columna que seguramente no ha leído, porque pues Frida Guerrera no se lee mucho, aunque nos publican en diversos medios. Hemos sacado también nuestros comparativos con otros años y aunque sí se nota una disminución en el delito, que es el feminicidio, ahora las fiscalías están catalogando los asesinatos de mujeres como homicidios dolosos o suicidios. Sabemos que ustedes vierten la información que les dan las fiscalías, pero esta información realmente es real, perdón la redundancia. O sea, al final lo que la secretaria, lo que el subsecretario nos presenta cada 15 días es información vertida por las fiscalías. También es claro que estos últimos 2 años se han llevado a cabo más detenciones porque ha intervenido usted en algunos casos y la secretaria Rosa Isela, que no debería estar haciendo ese trabajo. Se supone que existen dentro de la FGR áreas que deberían estar atendiendo. Por ejemplo, ¿qué hace Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos? Una mujer muy ligada a la derecha que está enquistada en la FGR o en cargos con los diferentes gobiernos anteriores al suyo. ¿Qué hace Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas? ¿Por qué como tal la FGR no interviene? ¿Por qué no hay acercamiento de la FGR con el resto de las fiscalías? Una vez más, le traigo a la mesa el tema de Alejandro del Valle de la Vega, quien mañosamente fue liberado por el juez Javier Raúl Ayala Casillas en la madrugada del 15 de octubre, otra vez en la Ciudad de México, argumentando que no había datos de prueba que concretaran su vinculación a proceso por violencia intrafamiliar y abuso sexual de su menor de 6 años. Y también comentarle, presidente, en noviembre pasado, el juez Hugo Martínez González liberó a otro feminicida, argumentando la víctima fue localizada en la calle. Se tenía una prueba que es la máxima, que es el ADN, y el juez argumentó que el hecho de que se le haya encontrado ADN a la víctima del sujeto no ameritaba que él hubiera asesinado a esta mujer. El sujeto fue absuelto. Y bueno, para terminar, ofreciendo disculpas por esto, presidente, sus detractoras, así como las y los míos, utilizan su negativa a este informe, el de las políticas públicas, no los números, no lo que se hace, y que yo creo que es muy bueno que se haga ese ejercicio. Antes no se hacía, en efecto, antes no se sabía, pero ¿por qué no traer a CONAVIM? ¿Por qué no traer otra vez a DIF? No sabemos qué pasa con los niños. Hay mucho aumento de asesinatos en niños, en bebés, en niñas, en mujeres adultas mayores. Y esas políticas públicas de las que justamente la secretaria nos habló ahorita, que se dan cada mes en la Secretaría de Gobernación, creo que aquí ayudaría mucho que se pudiera conocer, que existe a dónde acudir, que hay instituciones que tienen claramente esa señal de ayudar a que el feminicidio disminuya. Y bueno, por último, si no sirven esas 2 áreas de la Fiscalía General de la República, ¿por qué no intentar por una fiscalía especializada en feminicidios desde la FGR? Muchas gracias, presidente. Sí. Mira, el caso de la clasificación de homicidios que son feminicidios, esto en verdad comenzó con nosotros, porque antes se asesinaba a mujeres y eran homicidios. Empieza a hacerse la clasificación prácticamente al inicio de nuestro gobierno. Creo que tú lo podrías explicar, y sí me gustaría que se diera a conocer la lámina sobre feminicidios, porque es parte del trabajo que se viene haciendo. Es esto. Entonces tenemos una disminución desde que llegamos del 21, ¿verdad? Sí, 35.7. O sea, vamos avanzando. En general, y ya se tiene esta clasificación, y sí hay una estrategia específica
para enfrentar abusos, maltrato y estos extremos que son los feminicidios, ¿no? ¿Y tú querías? Muchas gracias siempre por sus preguntas, con su permiso, señor presidente. A raíz de que se hizo el cambio en la tipificación del delito de feminicidio, empezaron también con un reforzamiento. O sea, desde que se llegó en el 2018 se hizo una estrategia nacional de seguridad y uno de los delitos que se empezó a atender con mucha perseverancia fueron los delitos contra las mujeres en general. Pero uno de ellos fue el feminicidio. A partir del 2020, a mediados de 2020, es cuando se empieza en el total de las 32 entidades el conteo, digamos así, la contabilización, porque ya se dio la tipificación en todo el país y existe el delito de feminicidio. Antes eran 10 estados, 12 estados, 20 estados y es en el 2020 cuando se termina toda la tipificación de este delito. Insisto en ello porque antes, aunque fallecieran las mujeres, no se contaban como feminicidios. Por eso está esta gráfica hacia arriba y entonces cuando se empiezan a contar los feminicidios pues se incrementa en todos los estados. Y ahí en el 2020-2021 se reforzaron las medidas y nosotros también pues tenemos un gabinete que está constantemente precisamente evaluando si las acciones que se presentan en esta estrategia son correctas. Entonces, a raíz de eso, empezamos a ver que efectivamente con las detenciones, con la atención y la participación de las mujeres, revisando las carpetas de delitos, empezamos a ver cambios. Y aquí es como se va viendo que va bajando precisamente el tema de los feminicidios. Pero sobre la otra pregunta que usted hacía, reitero también que las cifras que nos dan sobre todos los delitos proceden, como usted bien lo dice, de las fiscalías estatales. Ese es el conteo oficial. ¿Nosotros qué hacemos como secretaría? Los captamos y los sistematizamos en donde creció más el número, en donde decreció, en fin. Es, digamos, el acopio de la información oficial. Segundo, nosotros sí tomamos en cuenta para efectos de la operación en campo todos los delitos contra las mujeres. Igual de lo que se trata, en primer lugar, es el del feminicidio, que son delitos cometidos en razón de género o por ser mujeres. 2, los homicidios dolosos contra mujeres también se atienden y se tratan. 3, las violaciones. Y 4, la violencia familiar. O sea, nosotros le damos especial atención a los delitos, digamos, de la violencia feminicida. No solamente nos quedamos con los feminicidios. Tienen razón en que esto es, pues, el delito que más nos preocupa. No quiere decir que los otros, pero, digamos, para una determinación en donde existe más preocupación sobre un municipio, sobre el tema para la atención en campo, de prevención, atención y sanción para erradicar el delito, se toman en cuenta todos los delitos que mencioné, no nada más el feminicidio. Entonces, no vamos a descansar en seguir atendiéndolo y en seguir trabajando con los equipos que usted conoce, sobre equipos especializados que atiendan los delitos contra las mujeres. Es muy importante trabajar, usted se ha referido a una fiscal en la Fiscalía General de la República, pues le quiero decir que nosotros trabajamos de la mano con ellos, con ellas. No se puede trabajar solamente en una isla,
Tenemos que estar trabajando permanentemente con todas las compañeras. A veces pienso que es por falta de información, que no conocemos todo y que sí sería bueno, pues como sugerencia, que también se diera la información de los avances que se tienen en los casos que ustedes tienen interés en conocer, como lo hacemos nosotros de manera transparente, pero de que están trabajando y lo estamos haciendo de la mano de la Fiscalía General, lo hacemos con respeto a su autonomía, como bien nos ha dicho el presidente, pero pues todos los días estamos en permanente comunicación con ellos, y no es por caso de mujeres, es por otros casos, pero ponemos atención a lo que usted nos está diciendo. Eso sería, presidente. Gracias, presidente. Gracias, secretaria. ¿Por qué no invitar al fiscal, a la fiscalía, para que venga, para que nos informe? Se acaba de dar acaban de vincularle otro delito a Alejandro del Valle de la Vega, y no sabemos si lo están buscando, no sabemos nada. Bueno, podemos nosotros pedirles respetuosamente, porque es un organismo, es una institución autónoma, pero yo creo que no tendrían ellos ningún problema en informar. Ojalá nos inviten a ese informe. Muchas gracias, presidente. Gracias, secretaria. Norma Ramírez. Buenos días, presidente. Norma Ramírez, del corporativo Imagen del Golfo, que publica el diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Presidente, en mayo del año pasado se anunció una inversión de 30,000 millones de pesos para modernizar los tramos ferrocarrileros del Istmo de Tehuantepec, en especial desde Coatzacoalcos, Palenque. En la actualidad, ¿cuál es el avance que se tiene de esta obra? Y de acuerdo a los tiempos establecidos, ¿cuándo van a concluir? En Coatzacoalcos, la ocupación del derecho de vía es una realidad. Mi pregunta es, presidente, ¿esta situación ha dificultado avanzar en los trabajos de modernización en algunos tramos del ferrocarril? ¿Y cómo se ha estado resolviendo? Bueno, ¿por qué no pones el mapa del Istmo, del ferrocarril del Istmo? Son tres grandes vías. Es de Ciudad Hidalgo, la frontera con Guatemala, adelante de Tapachula, hasta Ixtepec. Son alrededor de 450, 500 kilómetros. Luego es Salina Cruz a Coatzacoalcos, como 300 kilómetros. Y luego de Coatzacoalcos a Palenque, también como 400, 500 kilómetros. No tienen señalados, si no, aquí lo vemos. De aquí de la frontera, Guatemala, para tener una idea, es Tonalá, Arriaga, y aquí ya está Ixtepec, por aquí. Este es un tramo. Ya está en proceso de rehabilitación, toda la vía, que les comentaba yo que son como cerca de 500 kilómetros. Luego está Salina Cruz, que este es el del Istmo, Coatzacoalcos. Ya lleva un avance como del 70%. Este está todavía iniciando, pero ya comenzamos a trabajar. Y luego está el de Coatzacoalcos a Palenque. También ya se está trabajando. ¿Manden? Sí. Pues sí, 459 el que les decía, 227. Es estratégico porque une al Pacífico con el Atlántico. Es como el canal de Panamá, nada más que ferroviario. Y estamos modernizando este puerto de Salina Cruz, que va a ser el puerto de más calado en toda América, para la llegada de barcos con muchos contenedores, y la vía del ferrocarril. Y aquí, en todo el corredor, 10 parques industriales hasta Coatzacoalcos. Y luego el de Coatzacoalcos, decía yo, a Palenque es 310, o sea que era más. Lo que no sé es si estos 227 es hasta Medias Aguas. Yo creo que nada más hasta Medias Aguas, que deben ser más hasta 4. Pero ya estamos trabajando. Como esto se abandonó, todo se abandonó. Ya de Palenque hacia adelante es el Tren Maya. También, ¿cuánto? Sí, 322, sí. Sí, es que aquí es hasta Medias Aguas. Este Medias Aguas es la conexión con el ferrocarril que va a Veracruz y al norte. Lo que no alcanzaron a concesionar, porque no les interesaba el sureste ni siquiera para robar, era tanto el abandono que había, fueron estas líneas. Las dejaron. El ferrocarril del sureste hasta Valladolid, lo cual me dio mucha alegría, porque de aquí arriba 25,000 kilómetros concesionados, todos los ferrocarriles nacionales, los entregó Cedillo y se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras como asesor, después que los ayudó con la privatización de los ferrocarriles. Bueno,
Entonces, este es el plan que estamos enfrentando, pero ahí vamos. En el caso de Palenque, lo que es el Tren Maya, que son 1.554 kilómetros, y que fíjense que donde tuvimos más problemas es donde hay más dinero, en el tramo de Cancún a Tulum. Ahí es donde hubieron más amparos de los pseudoambientalistas. En el resto, ese es un tramo de 120 kilómetros para 1.554 del total del tren. Ahí fue donde llovieron los amparos, porque ahí está Calica, que es una empresa estadounidense que tenía un banco de materiales y se llevaban la grava de Playa del Carmen, de la zona turística más importante del país y del mundo, y además zona de manglares que devastaron por completo. Entonces, como pusimos orden, se echó a andar toda una campaña en contra. Bueno, ahí está otra empresa también turística, Xcaret, que en los tiempos de la impunidad destruyeron ríos subterráneos, cenotes, y no pasaba absolutamente nada. Entonces, ellos promovieron, incluso con dinero del gobierno de Estados Unidos, amparos. Claudio X González, ¿cómo se llama el que fue ministro de la Corte, que ahora es el paladín de la democracia? Cosío, el que nunca dijo nada cuando imperaba en México un narcoestado, cuando gobernaba Calderón y tenía García Luna como brazo derecho, y desde antes con Fox. Entonces, estamos enfrentando pues, algunas invasiones a las vías que se hicieron, otras que, como saben que estamos haciendo la rehabilitación, líderes corruptos que quieren sacar raja, abogados, allá no se les puede llamar huizacheros porque no hay huizache, pero sí abogados tranzas, invadieron una vez que supieron de que íbamos a construir, y estamos pues hablando con la gente y ya se está resolviendo, porque también contamos con el apoyo del pueblo y la gente nos ayuda y nos tiene confianza. Entonces ya vamos avanzando. Ahora precisamente vienen unos legisladores de Estados Unidos el día 19 que quieren conocer este proyecto. Es muy importante este proyecto porque, a ver si pones todo el mapa de México, toda la relación económica comercial con Estados Unidos la tenemos en el norte, hacia acá. Estamos hablando de 35 mil millones de dólares de inversión extranjera, fundamentalmente estadounidense, y toda la relación es acá. Bueno, ahora lo de la planta Tesla es aquí. O sea, toda la relación es Texas, Arizona y California. Pero todo esto, toda la costa no tenemos relación económica comercial. Entonces, por eso la importancia. Mire, aquí está. Y aquí viene el mayo. Entonces, este puerto, bueno, ya Veracruz empieza a ser utilizado más, porque todo el comercio, sobre todo el transporte de contenedores, ya estaba acá. Está acá, es mayoritario. Ya tiene más tráfico naval, de mercancías, Manzanillo, que Veracruz, que históricamente era el puerto más importante del país. Bueno, pero ahora ya se están estableciendo cerca del puerto empresas. Hay una empresa de Nestlé nueva, muy cerca del puerto, que ya se inauguró, y la empresa esta cervecera Constellation, que la querían ubicar, a ver, regresa cómo estaba el plano, el mapa. Bueno, la querían ubicar allá arriba, en Mexicali. Mire, ya vamos a dar a conocer pronto la situación del agua, que aquí todo esto hay problemas de agua, con excepción de las costas, pero ya todo esto es problema de agua. Y el agua está aquí, de aquí para acá, el 70% del agua del país. Entonces, esta empresa cervecera, pues ya están trabajando aquí, porque además es cerveza de exportación. Entonces, todo esto va a la costa y ya aquí, de Coatzacoalcos, está saliendo un ferrobuque hasta Alabama. Este ferrobuque lleva un tren de 70, es un barco grande, y suben un tren completo, 70 vagones. Y el propósito es comunicar todo hacia el norte. Entonces, es ir, desde luego, están otros puertos, Ceiba Playa, en Campeche, Dos Bocas antes, en Tabasco, el puerto que vamos a seguir desasolvando de frontera, aquí, y este puerto que es muy importante, Progreso, muy importante. Entonces, es para el desarrollo de esta región. Por eso vienen los legisladores, vienen el día 19 para conocer todo el proyecto completo, Tren Maya y el Istmo. Vamos a estar con ellos. Es esto. Y sí tenemos algunas dificultades. Aprovecho para pedirle a la gente que nos ayuden, que no se les va a perjudicar. Al contrario, todo se hace pensando en el bienestar del pueblo. Presidente, anteriormente los lunes se presentaban los avances del corredor interoceánico y hace tiempo que no se ha mencionado detalladamente.
Consideramos que esta es una obra de gran potencial económico para el país, más aún dada la saturación actual del Canal de Panamá y el interés de China y Corea en invertir. Mi pregunta, presidente, es ante la visita que usted acaba de mencionar que tendrá con legisladores de Estados Unidos, ¿considera oportuno invitar a los medios de comunicación para que constaten los avances de esta magna obra? Sí, vamos a exponerla aquí. Se va a hacer en Salina Cruz el 19 y en Coatzacoalcos el mismo día. Bueno, Salina Cruz está ya decidido. Lo de Coatzacoalcos todavía, porque puede ser o Coatzacoalcos o el puerto de Veracruz. Pero sí, son los dos sitios que se van a visitar. Con la visita esta la llegada de los legisladores estadounidenses. Y luego le vamos a pedir al almirante Ojeda que con el equipo técnico de la Secretaría de Marina, porque son los que tienen a cargo las obras, vengan aquí y nos expongan qué están haciendo. Lo del ferrocarril, los puertos, los parques industriales, gasoducto para que se tenga gas en los parques industriales, abastecimiento de agua, la política fiscal, porque en los parques se van a otorgar subsidios para las plantas, las fábricas que se instalen. Todo también con el propósito de crear empleos, que haya trabajo en el istmo, que se beneficien los pueblos. Entonces, que vengan y que los pongan. Presidente, comentarle que en nuestra casa editorial, el Corporativo Imagen, existe un consejo editorial con gente de diferentes ideologías que nos critican y ayudan a perfeccionar la objetividad y pluralidad que debe existir en los medios de comunicación, con el propósito de fortalecer la labor periodística en Veracruz. Durante el mandato del gobernador Miguel Alemán se creó un colegio de periodistas por considerar que esta actividad, al igual que notarios, abogados, ingenieros, debe ser colegiada teniendo como requisito para ingresar que sus miembros estuvieran titulados. En el colegio se realizaron cursos de especialización con el objetivo de que el noble oficio del periodismo se ejerciera con profesionalismo, objetividad y pluralidad, así como el respeto a un código de ética. Desafortunadamente, el gobernador Duarte lo cerró durante su mandato. Presidente, el gobierno que usted encabeza respaldaría la reapertura del Colegio de Periodistas en Veracruz para así promover el ejercicio periodístico y que garantice el derecho ciudadano a la información. Y finalmente, presidente, y en otro contexto, se ha visto en eventos al actual titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto, en reuniones con integrantes de Morena en León, donde militantes sacan cartelones indicando que él sería el abanderado por Guanajuato. Mi pregunta, presidente, es, ¿usted sabe si existe la intención por parte de Ernesto Prieto para contender por la gobernatura de Guanajuato? Gracias. Sí, sobre el Colegio de Periodistas es algo que veo con buenos ojos, que se puedan reunir todos los periodistas de Veracruz con toda la tradición política que hay en Veracruz. Antes era el puerto de entrada a México. Veracruz era pues como una capital del país. No se podría escribir la historia de México sin Veracruz, porque pues ahí se defendió a México cuando la independencia nacional. Se logra la independencia en 1821, pero continúan los invasores españoles tratando de reconquistar México. Y en 1825 se expulsa del fuerte de San Juan de Ulúa a los últimos invasores españoles. Pero ahí también se da la invasión y se lucha en contra de los franceses en 1838, la llamada Guerra de los Pasteles. Ahí entra en actividad un veracruzano, porque pues hay de todo en Tabasco y en Chihuahua. Hay patriotas y hay reaccionarios y traidores a la patria. Ahí empieza Santana, que se convierte en el hombre fuerte de México, 11 veces presidente del país. Pero en ese entonces es cuando le quitan el pie de un cañonazo, defendiendo a México de la invasión. Y luego, pues ahí en Veracruz es donde nos invaden por mar,
en 1847 los estadounidenses, todo el Golfo. El Comodoro Perry era el jefe de los barcos de guerra estadounidenses. Y luego pues por ahí entra el ejército francés, cuando la invasión para imponer a Maximiliano. Ahí llega Maximiliano y Carlota al puerto de Veracruz. Ahí en Veracruz nos invaden otra vez los estadounidenses, 1914, que ahí todo el pueblo defiende al país, marinos y civiles mexicanos. Entonces, es la historia. Bueno, ahí está el periódico Decano de México, el periódico de más antigüedad, el Dictamen, y tienen además una hemeroteca en el Dictamen extraordinaria, que es como para irse a quedar ahí un mes haciendo trabajo de investigación, porque se acostumbraba antes que todos los que salían y entraban del puerto se publicaban sus nombres, de dónde venían, a dónde iban. Es la historia. Entonces, qué bien que se agrupan los periodistas, últimamente muy buenos periodistas. Ahí la compañera que asesinaron, que era corresponsal de Proceso, Regina Martínez, esa la conocí, me acompañó cuando el éxodo por la democracia. Un fotógrafo que le ofrezco disculpa porque no me acuerdo de su nombre, pero sí de cómo le dicen, el gato, él sabe. Entonces, muchos periodistas del periódico El Diario del Istmo, de primera, ese periódico. Hay otros, pues, pero me consta que ese es un periódico muy preocupado por la gente, muy preocupado por los trabajadores, muy preocupado por el desarrollo del Istmo, de Mina, de Coatzacoalcos, de Jaltipan, Cozoleacaque, de Agua Dulce, Nanchital, Las Chuapas, todo eso. Entonces, sí que se reúnan, ¿no? Y puede darse. Lo otro que me dices de Ernesto Prieto, no tengo información. No deberían, pues, de usar los cargos, el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, pero no creo que lo esté usando. No sé si tenga las aspiraciones. Pues de acuerdo a la Constitución, todos tienen derecho a votar y ser votados. Nada más que ojalá y piensen en servir al pueblo, que no vean la política como una empresa lucrativa, como un negocio. Ojalá y tengan ideales, tengan principios, le tengan amor al pueblo, que eso sea lo que los lleve a participar en el noble oficio de la política, no la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. No es la política, quítate tú porque quiero yo. La política son ideales, son principios, es amor al prójimo, es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Claro, hay muchos que se quedaron en el almanaque pensando que ocupar cargos es para sacar provecho personal, como era antes, que se enriquecían en los cargos porque imperaba la corrupción. Político era sinónimo de ratero, pero ya no, afortunadamente, aunque tienen unas ganas de regresar por sus fueros y andan desesperados. Desde hace 2 o 3 años hablaba yo de que se disfrazaban. Cuando no eran defensores de derechos humanos, eran ambientalistas o feministas. Ahora vino la señora Kenia, Xóchitl Gálvez, a protestar porque se puso una reja. Ya son feministas, ¿no? Imagínense, con todo respeto, del PAN, feministas. Es como la iglesia en manos de Lutero, pero pues ya son feministas. Ya el PAN es feminista. Fíjense a qué nivel de hipocresía. Y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de frenar la transformación del país. ¿Por qué se pone la reja? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta. Y además son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano. Y son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos. Imagínense lo que quisieran, destruir el palacio. Lo toman para que haya nota nacional, internacional. Entonces, si el Wall Street con nada, mintiendo, el Wall Street que son calumniadores, mintiendo, dan 8 columnas en su periódico influyente a lo que está pasando ahora, a la cuestión electoral, a que
intervenga el gobierno de Estados Unidos en México por lo de las drogas. Imagínense si logran quemar el palacio, o las fotos o las imágenes del palacio en llamas. No logran su propósito de que ya nadie hable del narcoestado, de la derecha y del conservadurismo, que ya nadie hable de que durante 12 años la seguridad en México estaba en manos de García Luna, que tenía tratos con la delincuencia, y además que ya no se hable de que esos gobiernos con García Luna contaron con el apoyo y la colaboración de las agencias de Estados Unidos. Entonces, pues mejor vamos a cuidar el palacio. Tiene 500 años, es nuestra historia. Aquí, desde luego, estuvieron los virreyes cuando la colonia durante 3 siglos, y estuvo también Maximiliano, fue palacio imperial, pero también aquí despachó, vivió, murió el más grande de los presidentes de México, Benito Juárez. Esta es la historia. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Este palacio que es del pueblo, ahora más que nunca. Y no estoy hablando al tanteo. Es que cada vez que hay una manifestación, y desde luego participan mujeres con convicción, con principios, ¿no?, que se manifiestan de manera pacífica, pero vienen algunas mujeres que traen sopletes, que traen martillos, marros, que traen bombas molotov, que destruyen todo por donde van pasando. Y sí, puede ser que sean anarquistas, que en sentido estricto no lo son, porque el anarquismo no es eso. Sí pueden ser extremistas, y suele pasar que los extremos se tocan, la extrema derecha, y no diría la extrema izquierda, porque no son de izquierda. Movimientos así, extremistas, se tocan y se dan la mano. Entonces, bienvenidos a las manifestaciones, todos. No hay ningún obstáculo, hay libertad, como nunca. Nosotros nos costaba, llegó un momento, el sexenio pasado, que ya no nos permitían llegar al Zócalo, no nos daban permiso para el Zócalo, y que realmente es un derecho constitucional, no había ni que pedir permiso, pero no, teníamos que hacer nuestras manifestaciones en el hemiciclo a Juárez o en la glorieta de Cuauhtémoc, por allá, cuando la defensa de maestras, maestros que estaban siendo perseguidos porque querían imponer por la fuerza, con la violencia, la llamada o mal llamada reforma educativa, todas las manifestaciones afuera, no nos daban el Zócalo. De una vez vinieron maestros y los reprimieron. Por ahí deben de estar todavía las imágenes. Pero esto se les olvida, ¿no?, a nuestros adversarios. Bueno, ya me están llamando, pero falta Janet. Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petroleras y Estado de México y Ciudad de México. Tras todos estos acontecimientos que se dieron en Matamoros, ayer el embajador Ken Salazar emitió un comunicado de alerta y que se tiene que trabajar para controlar los cárteles tanto en México como también en Estados Unidos. ¿Cuál sería su opinión al respecto de este tema, presidente? Pues que hay que seguir trabajando, tiene razón, para evitar la violencia aquí y allá, en México y en Estados Unidos. Y cada quien tiene la responsabilidad de garantizar en sus países la paz, la tranquilidad. Y lo de ayer o de estos últimos días de los estadounidenses, pues fue muy lamentable que esto sucediera. Se actuó bien porque pronto se encontraron a las personas, 2 fallecidos, un herido, otro bien, y se atendió pues, esta situación de urgencia, muy lamentable, además por los familiares de las víctimas. Hicieron también, ¿no?, un escándalo nuestros adversarios, allá y acá. Nosotros tenemos que terminar la investigación para saber con precisión qué sucedió, informar aquí cuál fue la causa. Ya se está haciendo la investigación para informar. Y pues no deja de haber politiquería aquí y allá, ¿no?
Ya hemos hablado de eso, pero tenemos que trabajar juntos, respetando nuestras soberanías. Es que antes se metían al país y ellos decidían. Por eso hasta me extraña cómo es que no supieron lo de García Luna, si trabajaban juntos. Entonces ahora hay cooperación, pero respeto a nuestra soberanía. Y así lo entiende el presidente Biden. Siempre ha sido muy respetuoso. Esto no mina la relación entre... No, para nada. Les estoy diciendo que vienen los legisladores. Mañana va a estar la asesora de Casa Blanca para el asunto del fentanilo, como a las 12, ¿sí? Aunque a lo mejor Carmen Aristegui va a decir que viene a regañarme. Pero en fin. Estamos trabajando en eso de manera conjunta. Ya hay un plan, ya hay buena cooperación. Y yo entiendo que ellos estén preocupados, muy preocupados, porque son muchos los jóvenes que pierden la vida en Estados Unidos por el consumo de fentanil, miles. Y nosotros estamos cooperando, estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo. Pero también estamos haciendo propuestas de que se atienda a los jóvenes, que se dé información a los jóvenes y a los papás de los jóvenes sobre el daño del fentanilo, como ya lo estamos haciendo aquí nosotros. Y lo vamos a seguir haciendo en las escuelas del país, sobre todo en el nivel básico, específico en secundarias y preparatorias. Vamos a hacer un llamado a los maestros, padres de familia, que nos ayuden, porque queremos que se trate el tema en las clases. Ya estamos elaborando material y vamos a intensificar la campaña de radio y de televisión. Entonces, nosotros estamos proponiendo que en Estados Unidos hagan lo mismo. Y lo otro es el control de las armas. Desde luego ya no permitir lo que se hizo con el operativo rápido y furioso, que los gobiernos de Estados Unidos y de México acordaron meter armas a México, porque supuestamente así, con armas, con sensores, iban a dar con los delincuentes, cuando el gobierno estaba infiltrado, estaba en manos de la delincuencia. Lo que dijo un testigo, palabras más, palabras menos, que en una conversación entre delincuentes, uno le dijo al otro: ¿quiere decir que nosotros trabajamos para García Luna? No, García Luna trabaja para nosotros. En ese entonces meten las armas, desde luego que las usaron para actos violentos, perdieron la vida con esas armas muchísima gente, muchas personas. Todo eso tiene que aclararse, ojalá, no solo porque le pueden reducir los años de cárcel a García Luna, sino por el servicio que le daría a México, a pesar de los pesares, el que hablara, el que dijera cómo fue que llegó al gobierno, cómo fue escalando, por qué llegó al AFI con Fox, quién lo recomendó, si le informaba al secretario de Gobernación, si le informaba al procurador, si le informaba al presidente. Y luego, ¿cómo fue que se relacionó con Felipe Calderón para que lo nombrara secretario de Seguridad Pública? ¿Cuándo se conocieron? ¿Por qué lo nombró Felipe Calderón? Y ya en funciones, si le informaba a Felipe, si esos sobornos que recibía se quedaban nada más en su grupo y eran en su beneficio, o repartía a quién, todo. Y algo que también va a ayudar mucho, cuáles eran sus vínculos con los funcionarios en Estados Unidos, con los funcionarios de la Fiscalía en Estados Unidos, con los agentes de la DEA, de la CIA, del FBI. Todo esto, pues para que no vuelva nunca más a repetirse una situación tan grave, lamentable, vergonzosa. Y yo creo que los mexicanos lo verían bien de que él dijera todo, que hablara. Y no es nada más porque tenga este beneficio, ¿no?
de que le puedan disminuir el número de años en la cárcel, sino el apoyo, y no solo para México, también para Estados Unidos, porque senadores de Estados Unidos, funcionarios de Estados Unidos se rasgan las vestiduras, que hace mucho daño el fentanilo. Claro que hace daño, es una droga adictiva, terrible, lo más dañino que puede haber. Pero ¿cómo es que llega? ¿Cómo se distribuye allá? ¿Va a servir para darle una sacudida a las agencias? ¿Qué están haciendo? Mínimo hay ineficiencia, porque no se puede ser candil de la calle, de oscuridad de la casa, o nada más estar viendo, ¿no?, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque estaba yo viendo lo de los estadounidenses fallecidos, ¿no?, que es, repito, muy lamentable, y ahí veo, ¿no?, alcancé a ver a Lili Telles, Levarón, la señora esta Morera. ¿Saben desde cuándo tiene vínculos con García Luna? Desde hace 20 años. ¿Por qué los recuerdo? Porque yo era jefe de gobierno y con Claudio X González Grande, la señora Morera, la otra señora Guala y un señor Gallo, me acuerdo, que no sé, ya no lo he visto, hicieron toda una campaña en contra mía cuando era yo jefe de gobierno. Fue cuando hicieron una marcha de blanco, bien puestos de acuerdo con el gobierno de Fox, y desde entonces con García Luna y con todos esos. Ay, Televisa, los medios en general, no tengo por qué nada más decir a Televisa, no tengo por qué señalar nada más a Televisa. O sea, me acuerdo que sacaba ese señor Gallo, que lo habían secuestrado, que ni siquiera había sido en el tiempo que yo estuve de jefe de gobierno, sino en el tiempo anterior. Pero el señor le cortaron 1, 2, 3 dedos y aparecía en los mensajes convocando a la manifestación, poniendo sus manos sin sus dedos. Y la señora esta, Morera, y así, con García Luna. Y ahora pues por eso defiende a García Luna. Y tiene la entrevista, lo de Mola, que tenía acuerdos con García Luna, como está documentado, es de dominio público. Y sí, de dominio público, porque él es el del montaje con García Luna. Entonces, ya basta de hipocresías. Y ya termino. Quiero nada más comprobar algo. Ah, bueno, ¿tienes tú otra pregunta? Sí, rapidísima. Nada más preguntarle. Bueno, en este Día Internacional de la Mujer ha habido muchos avances durante su gobierno, un gobierno equitativo. Sin embargo, ¿cuál sería el legado que le deja a las mujeres en nivel legado político? Y ha trascendido también de que el grupo de conductores que van a llevar el Tren Maya, una mujer es la que encabezaría eso, y si México está preparado para una presidenta. Gracias. México está preparado para la democracia. Está preparado desde hace mucho tiempo para la democracia. Sí, va a ser una mujer la que va a conducir el primer Tren Maya, que ya está formándose. Y además, en estos días se da a conocer la mayor apertura de mujeres para trabajar en las Fuerzas Armadas. Y en lo que tiene que ver con el gobierno que represento, pues van a seguir siendo de mayoría, y las que toman las decisiones más importantes me apoyan mucho. Y esto no es nuevo también. Cuando fui jefe de gobierno, hace más de 20 años, en el gabinete que formé, esto no ha sucedido nunca. De 14 secretarios, 8 eran mujeres, cuando fui jefe de gobierno aquí en la ciudad. Y se hizo muy buen trabajo. Bueno, tan es así que la gente después me apoyó, me han seguido apoyando aquí en la Ciudad de México. Aquí no he perdido yo una elección en la Ciudad de México. Y son las mujeres muy responsables, muy inteligentes, muy trabajadoras y muy honradas. Entonces van a seguir adelante en el gobierno. Y nada más quiero checar algo, pero que me ayuden ustedes, porque esto explica bastante. Vámonos al fondo de los problemas, vámonos a lo estructural. Hablábamos del Poder Judicial, de lo difícil que es la reforma, porque no es nada más tener jueces íntegros, honestos, incorruptibles, magistrados, ministros. Es
también cómo se forman en las escuelas de derecho los abogados, cómo los forman. Imagínense, en el periodo neoliberal prácticamente desapareció el derecho constitucional, desapareció el derecho laboral, sin duda desapareció el derecho agrario. ¿Qué predominó? El derecho fiscal, penal. ¿Ustedes creen que en una escuela como en el ITAM les enseñaban o les enseñan sobre derecho público, sobre la importancia que tiene el mantener instituciones públicas, sobre la importancia de defender el derecho de los trabajadores, sobre la importancia de los sindicatos, sobre la importancia de los derechos sociales, de la defensa de la tierra, de la defensa del ejido? No, hay que revisar esos planes de estudios porque alejaron a los estudiantes de las preocupaciones, de las demandas, de las necesidades del pueblo y los formaron solo para defender los intereses de las cúpulas. Entonces quiero nada más saber, para que vean si es cierto, hasta dónde llegó el retroceso en materia académica durante el periodo neoliberal. Porque ayer vi un tuit de Pedro Salmerón donde dice que el pasado director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se formó en licenciatura en el ITAM y maestría y seguramente doctorado en el extranjero, pero no pasó por la UNAM y sin embargo fue el director del Instituto de Jurídicas de la UNAM. No, pero la que es ahora, según él, es una abogada que también se formó en el ITAM y que no pasó por la UNAM. Estamos hablando de 2 periodos consecutivos. ¿Dónde quedaron los alumnos de Carpizo? A ver, espérate, vamos a ver si es cierto, porque es que esto indica mucho. Lo hago para llamar la atención sobre cómo tiene que llevarse a cabo una reforma en el Poder Judicial, pero también se trata de ir reformando nuestra alma mater, o a lo mejor me equivoqué. Sí lo dijo, ¿no? A ver, no, pero vamos a ver cómo lo dijo. No, ya no, hasta mañana, ya estamos. Ya me están esperando. Ah, no está. Bueno, pues mañana, ¿no? Pero ahí lo dejamos de tarea. Ah, no, entonces no puedo hablar yo de la UNAM. No, claro que puedo hablar de la UNAM y puedo hablar de cualquier universidad. O sea, somos libres, ¿sí? La verdad nos hará libres. Ya no, ya mañana. Adiós. Como se decía antes, continuará.